Así que leemos su palabra, dice capítulo 2, versículos 11 al 15. Voy a leerlo desde el 9, porque es como empezó la serie. Asimismo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, no con oro o perlas o vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a las mujeres que profesan la piedad. Que la mujer aprenda calladamente con toda obediencia. Yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada, porque Adán fue creado primero, después Eva. Y Adán no fue el engañado, sino que la mujer, siendo engañado, completamente cayó en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos si permanece en fe, amor y santidad con modestia. Oramos. Padre, presentamos delante de ti, Señor, tú eres el Dios santo, Señor, omnisciente, perfecto, todo sabio. Y nosotros nos acercamos a ti, Señor, en debilidad, Padre, en debilidad, sabiendo que solo en ti, solo tu Espíritu nos capacita, Señor, para este trabajo de predicar tu palabra, Señor. Estamos delante de ti, Señor, y venimos de parte de ti, Señor, a dar tu mensaje a tu pueblo, Dios. Te ruego, Señor, que me ayudes en mi debilidad y que mi debilidad no sea un obstáculo para mis hermanos, Señor. Y te ruego a la vez que te glorifiques, Señor, en medio de esa debilidad, para que Cristo pueda ser exaltado, Señor. Tu nombre exaltado, mis hermanos edificados y aquellos que no han llegado a la fe puedan ser evangelizados con tu palabra, Señor. Te ruego que reconozcamos, como decía el Salmo, tus palabras son dulces, Señor, y esta palabra que acabamos de leer es dulce para nuestra alma, Señor, y especialmente para mis hermanas en este día, Señor. Te ruego que nos des tu sabiduría y que sea tu Espíritu enseñándonos, capacitándonos para aprender, Señor, y a mí para predicar. Te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, hermano. En marzo del 2020, una organización que tiene por nombre Ryan Borch hizo una encuesta con las siguientes preguntas y hallazgos. Y esta encuesta se le hizo a cristianos evangélicos. Este es el contexto de la encuesta, cristianos evangélicos. Les preguntaron lo siguiente: asumiendo que una mujer tenga el entrenamiento y la certificación, indique si está de acuerdo o en desacuerdo si la mujer debe ser permitida a liderar la adoración en la iglesia. El 82% contestaron que estaban de acuerdo. Se le hizo otras preguntas y entre ellas esta otra pregunta. Se le preguntó a estos cristianos evangélicos si la mujer debe ser permitida predicar en el servicio del domingo. El 72.8, el 73%, si lo redondeamos, estuvo de acuerdo. Lo dividieron, de hecho, esta segunda pregunta la dividieron en edades. Las personas mayores de 65 años el 69% estuvo de acuerdo con que las mujeres podían predicar en el servicio de domingo. Por si acaso pensábamos que era un tema solo de juventud. De 55 a 64, el 80% estaban de acuerdo con que una mujer podía predicar o debería predicar en el servicio de domingo. En las edades de 45 y 54, el 67% estaba de acuerdo. En las edades de 36 y 44, el 80% estaba de acuerdo. Y en las edades de 18 a 35,
un 70% estuvo de acuerdo, pero un 20% le da lo mismo. O sea que en general tenemos un 90% en esa edad que entienden que la mujer debe ser permitida predicar en el día domingo. Algo que más me impresionó, y perdone que utilice estas estadísticas y tome este tiempo, pero es que quiero que usted entienda qué está pasando fuera de esta iglesia y qué está pasando aún en los que decimos ser evangélicos y que profesamos el evangelio de Cristo. Otra organización, Faith Matters, hizo una encuesta entre los bautistas del sur, porque sería muy fácil decir, no, es que son muchas otras iglesias las que entrevistaron y tienen estas doctrinas. No, hicieron una encuesta entre los bautistas del sur, que precisamente esta iglesia tiene una afiliación voluntaria a los bautistas del sur, y el 65% está de acuerdo con que las mujeres hagan funciones de pastores. Estaba tan impresionado que decía, no puede ser, tiene que ser que estoy encontrando información incorrecta, algo estoy haciendo mal. Y encontré que el grupo Barna, que es muy famoso en todo esto de encuestas, hizo unas encuestas entre pastores evangélicos, entre pastores y evangélicos. Y el 40% está de acuerdo con que las mujeres prediquen en el servicio dominical. Después de investigar este asunto, hermanos, lo único que me preguntaba es, ¿qué Biblia es la que están leyendo? Probablemente alguna persona que nos visita en el día de hoy o me escucha por primera vez diría, ¿y cuál es el problema de que la mujer predique y enseñe en el servicio de adoración? Acabamos de leer cuál es el problema. Lo acabamos de leer en estos versículos. Y en esta sección de las Escrituras, Pablo enseña a la mujer cómo debe conducirse en la casa de Dios. Y hoy en específico aprenderemos cómo las mujeres deben aprender y cuál es su rol en medio de la congregación y la adoración pública. La semana pasada vimos en esta serie que he titulado La mujer que agrada a Dios. Vimos cómo la mujer se viste según las Escrituras. No es que yo estaba dando mi opinión, estaba explicando los versículos bíblicos. Nos decía que la mujer que agrada a Dios se viste con ropa decorosa, se viste con pudor y modestia, se viste evitando la vanidad y finalmente con el propósito de profesar piedad. Eso fue lo que vimos la semana pasada. En esta semana, a través de estos versículos que acabo de leer, y específicamente entre el versículo 11 y el versículo 13, que son los que me voy a enfocar en el día de hoy, Dios, la mujer que agrada a Dios, Dios le da un mandato en el día de hoy. Ese es el primer punto de nuestro bosquejo en el día de hoy. Dios da un mandato. Luego vemos en el próximo versículo, en el versículo 12, que Dios le da una prohibición a la mujer. Le da un mandato y le da una prohibición. Y finalmente le da su diseño según Él ha determinado. Como habíamos ya hablado en la predicación anterior, pero solo a manera de resumen y que podamos caer en el contexto de la carta, las mujeres lamentablemente en la iglesia de Éfeso habían empezado a usurpar la posición de liderazgo en la iglesia. Este era uno de los problemas que venía como resultado de las doctrinas extrañas que estaban enseñando los falsos maestros. Entre ellos, si se acuerdan, en el capítulo 1, versículo 20, Himeneo y Alejandro habían sido sacados de esta iglesia como líderes por ser falsos maestros. Pero no quiero que olvidemos el contexto, porque usted pudiera pensar, bueno, es que él va a tomar estos versículos y los va a sacar de contexto, pero no. Le insisto que vaya conmigo
al propósito de la carta, que lo hemos leído varias veces, pero quiero nuevamente resaltarlo. En el capítulo 3 de esta misma carta, un poco más adelante, versículo 14 y 15 nos dice: te escribo estas cosas esperando ir a verte pronto, pero en caso que me tarde te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios, del Dios vivo, columna y sostén de la verdad. El propósito de esta carta es escribirle a Pablo para que sepa Pablo cómo debía conducirse él y la iglesia en la adoración pública. Cuando la iglesia se congrega, cuando la iglesia está en asamblea juntos. Y ese es el contexto. O sea que estos versículos que estamos predicando atienden cómo la mujer debe manejarse, cómo la mujer debe dirigirse en el servicio y la adoración pública. Y ya, como he dicho, tomamos el tema de cómo se debe vestir y hoy tomaremos el tema de cómo se debe conducir en otros aspectos. Como he dicho, quiero tomar el tiempo para desarrollar 3 puntos y tome en consideración que el próximo domingo continuaremos esta serie y si Dios permite la terminaremos. Pensaba terminarla hoy, pero pienso que es un tema muy importante para hacerlo de una manera rápida. Quisiéramos ser fieles al texto lo mejor posible. Y el primer punto que nos encontramos en estos versículos, si usted va conmigo al versículo 11, con lo primero que nos encontramos es con el mandato que Dios le da a las mujeres. Y dice que la mujer aprenda, Fíjese que esto es lo que conocemos como un imperativo. Pablo no está dando una sugerencia, Pablo está dando un mandato de parte de Dios. En consideración que Pablo es el autor humano, pero el autor divino es el Espíritu Santo. Es un mandato de parte de Dios. Yo pienso que este mandato, entre los versículos que he leído, muchas veces no se le presta atención. Nos enfocamos en otros elementos del versículo, pero no le prestamos atención al mandato de Pablo que le dice a la mujer que aprenda. Esto parece obvio en esta generación. En esta generación estamos muy despegados de este contexto, de esta audiencia. Y para nosotros es normal que la mujer aprenda entre todos, como todos nosotros. Pero no era necesariamente obvio en el contexto donde se encuentra. Pero sí debemos tomar en consideración, hermanos, que el crecimiento espiritual se da a través de aprender la palabra de Dios. Y las mujeres, al igual que a los hombres, tenemos un mandato de aprender. No era tan obvio con aquellos que tenían antecedentes judíos. Tomemos en consideración que esta iglesia está enfrentando, como lo habíamos visto anteriormente, todo este judaísmo que se estaba infiltrando dentro de la iglesia. Y los judíos, aunque no excluían a las mujeres para aprender, porque no era que las excluían, pero había un problema que pienso que es más grave. ¿Verdad? Había desprecio. Antes de entrar a ese problema, había un desprecio definitivamente. Habían rabinos que de hecho rechazaban, despreciaban a la mujer y no querían tomar el tiempo para enseñarles. Y eso es parte de ese contexto. Y también vemos de igual manera la sociedad griega, tampoco era que era una sociedad que exaltaba a la mujer ni nada, también despreciaban a la mujer. Pero el problema de los judíos no era el hecho de que las excluían, sino el hecho de que no las motivaban para que aprendieran, no se les animaba a aprender. Y esto es algo en lo que todavía la iglesia pudiera caer en ese error. No es el hecho de que no le permitamos aprender, porque van a aprender, sino es el hecho de que no las animemos a aprender. Viendo el caso de la iglesia de Éfeso, tenemos que tomar en consideración todo este contexto de dónde está la mujer en este momento, qué está pensando la mujer, cómo está siendo atacada, sufrida en ciertas
maneras. Pero sí algo importante que tenemos que ver es que este mismo rechazo de parte de los hombres, lo que hizo en la mujer fue traer unas emociones equivocadas. Y nos damos cuenta en la manera de la mujer en esta iglesia de Éfeso, como estaban vistiendo, que es lo que atiende Pablo en los versículos anteriores. Nos podemos dar cuenta que había una rebeldía, la cual querían ser escuchadas, querían ser atendidas, pero lo hicieron de la manera incorrecta. Porque podemos ver muy claro cuando leemos la carta completa que estaban tratando de usurpar la posición de los hombres. Y este mandato de parte del apóstol Pablo fue una gran bendición a la iglesia de Éfeso. Pensaríamos, claro, en este tiempo, en nuestro tiempo lo vemos, ¿y qué dice el apóstol Pablo? Que la mujer aprenda, pero si aquí no tenemos problema, nosotros aprendemos y nos permiten aprender. Pero cuando usted está siendo lastimada y no hay una posibilidad de que usted aprenda o no se le anima que usted aprenda y usted le dicen, hay un mandato de parte de Dios que aprenda. Y esa carta está siendo leída en toda la iglesia. O sea que la manera en que recibieron las mujeres este mandato de parte del apóstol Pablo, sabiendo que es directamente de Dios, en cierta manera trajo una bendición a las mujeres. El hecho de que Dios quería que la mujer aprenda. Y hago una pregunta a cada mujer que está aquí. ¿A qué usted vino hoy a la congregación? Ciertamente la respuesta de una mujer que agrada a Dios debería ser que vine aquí para aprender más de Dios, porque así le adoramos. Un punto que no es principal en estos versículos, pero es un elemento indirecto que se debe apreciar en el versículo, y según esa pregunta que he hecho a las mujeres, ¿a qué usted viene aquí hoy? Pero un punto que, como he dicho, no es principal, pero importante, es tomando el contexto de lo que estamos estudiando, es que a la congregación, cuando nos juntamos como iglesia, se viene a aprender. Si Pablo está hablando de la adoración pública y le está dando un mandato a la mujer a aprender, no piense, hombre, que eso no es el mandato para usted también. Es el mandato para todos en la iglesia. Nosotros nos juntamos, nos congregamos y venimos a aprender más de Dios. Queremos parecernos más a Cristo. Por eso recibimos su palabra, aprendemos y vivimos en obediencia para su gloria. O sea que si hay iglesias que se juntan para algo más que no sea exaltar a Dios, que no sea edificarnos a través del conocimiento de la palabra y predicar una palabra evangelística para aquellos que no están en Cristo, honestamente estamos perdiendo el tiempo. Ahora bien, regresando luego de ese pequeño paréntesis, vemos en el texto el mandato que la mujer aprenda. Ahora bien, Pablo le dice cómo debe aprender. O sea, es un mandato y ahora nos explica en 2 puntos cómo debe aprender y lo vemos muy fácil en el texto. Son textos que su bosquejo está ahí mismo, muy claro. Que la mujer aprenda y cómo debe aprender. Debe aprender calladamente. Calladamente. Qué difícil es esto para algunas mujeres. Molestándonos, no en esta iglesia, gracias al Señor. Porque a la mujer le gusta hablar definitivamente. En algunos estudios se demuestra que las mujeres dicen 3 veces las palabras que puede decir un hombre en un día. Pero sabemos que las mujeres de esta iglesia aprenden calladamente en el tiempo de adoración pública. Cuando vemos esta palabra, calladamente, podemos también, es un sinónimo también de silencio, ¿verdad? También se puede traducir como silencio. Cuando la iglesia se reúne, las mujeres deben escuchar a los hombres en silencio. Esa palabra silencio es Jesusia. Y digo la palabra porque quiero que usted vea qué implica esa palabra. Esa palabra implica que no hay sonidos, hay ausencia de sonidos. Es silencio. Entonces,
la palabra, Pablo no las explica porque la menciona en el versículo 12 nuevamente, o sea, utiliza la misma palabra en el versículo 12, o sea que Pablo nos da la explicación y vamos a ir un poco más adelante, ya pronto, a ver qué implica ese silencio. Pero sí algo importante que nos enseña esto es que si usted está aprendiendo en silencio, lo que queda muy claro es que usted no está hablando. Eso es lo que queda muy claro. Y vamos a aclararlo aún un poco más en el próximo versículo. Pero a la vez que significa que hay ausencia de sonido, también esta palabra se puede traducir como tranquilamente. Tranquilamente. O sea que nos da un concepto de que la mujer debe aprender tranquilamente, lo que implica prestando total atención. Porque honestamente, si usted está hablando, usted no está ¿qué? Prestando atención. Usted está hablando o está en silencio prestando atención. Ahora bien, usted no quiero que salga de aquí con la idea de que esto significa que las mujeres no pueden hablar en ningún momento mientras estamos en congregación. Si usted entiende eso, me está totalmente malinterpretando lo que yo estoy diciendo y lo que dice el texto. No es lo que está diciendo, sino está atendiendo el aspecto de la enseñanza cuando el pueblo de Dios se reúne. Y eso lo vamos a ver más claro en el versículo 12. La mujer aprenda en silencio en medio de la congregación, prestando total atención. Y esto es peligroso, aún nosotros en este tiempo, porque usted pensará que porque en esta iglesia la mujer se sienta y aprende, que de hecho creo que a veces aprenden más que los hombres, lo cual es una gran preocupación. Pero el tema es que es peligroso para nosotros como iglesia porque a veces tomamos esto tan liviano que se nos olvida el mandato. Entonces se nos olvida el mandato y como las mujeres son tan serviciales, y alzo mis manos como culpable porque a veces lo he hecho, como las mujeres siempre están prestas al servicio, en medio de la predicación las enviamos a cocinar, las enviamos a hacer diligencias, las enviamos a hacer cosas que las ponen en tentación para no hacer lo que Dios las ha mandado. Y con esto sabemos que sentido común nos dice que hay cosas que hay que hacer, pero debemos prestar atención a que no tengamos mujeres que eso siempre sea su modus operandi. O sea, yo no estoy diciendo que está mal que haya una mujer que está atendiendo un día en particular, pero eso no debe estar pasando consecutivamente, igual con los hombres. Debemos estar aprendiendo de la palabra del Señor. También nos dice en ese versículo que nos habla de que la mujer debe aprender en silencio, debe aprender calladamente, nos dice que debe aprender con toda sujeción. Esas son las dos maneras en que la mujer aprende: en silencio, tranquilamente, prestando toda atención, y también lo hace con toda obediencia, que esa palabra también se puede traducir como sumisión. De hecho, la palabra es upotaje, que significa, y el por qué traigo la palabra, no es porque yo quiero que usted piense que soy muy sofisticado, es por el hecho de que no es la misma sumisión, no es la misma palabra que se utiliza para la sumisión al esposo. En este caso, la sumisión al esposo es voluntaria y aún así es en obediencia, o sea que al final, si usted obedece a Dios, la va a hacer de manera obligatoria. Pero en este caso la palabra implica una subordinación, implica al sargento que da instrucciones a los que están debajo de él. Y los sargentos se alinean, los soldados se alinean debajo de ese soldado y hacen un batallón y prestan atención a su general o capitán, como lo queremos llamar. Y eso es lo que implica la palabra obediencia, que lo traducimos también como sumisión. Tomemos en consideración que la enseñanza de la iglesia representa autoridad espiritual para todos, no tan solo para las mujeres. Todos debemos ser obedientes. Todos debemos ser obedientes en que queramos aprender y en la manera en cómo aprendemos. Lo que significa es que si una mujer
en medio de la congregación empieza a enseñar, está desobedeciendo a Dios. Y si está desobedeciendo a Dios, está deshonrándolo. Y si está deshonrando a Dios, hemos perdido el propósito de por qué nos reunimos. Así de serio es este asunto. Si estamos deshonrando a Dios en medio de nuestro servicio de adoración, hemos perdido todo el propósito de por qué estamos aquí juntos. Así de serio es este asunto. En el contexto de la adoración, como he dicho, entonces las mujeres deben estar en silencio y contentas en su función de aprender por qué es lo que Dios ha mandado. Porque también sería pecaminosamente someterse con coraje o simplemente por otro sentimiento o una motivación pecaminosa. Debe ser con gozo, porque me gozo en obedecer a Dios, porque es parte de nuestra adoración. Ahora bien, ya habiendo visto el mandato, ahora quiero que nos movamos al próximo versículo, que es donde Pablo le da un poco de luz, más explicación a este versículo, y yo lo he titulado, es el segundo punto del sermón, es la prohibición. La prohibición es que ejerza autoridad sobre el hombre, que ejerza autoridad sobre el hombre. Vemos, quisiera que vayan conmigo, porque usted puede pensar que esto es un solo verso y simplemente aparece una sola vez en la Biblia. Pero quiero que vaya conmigo a Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 34. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 34. Pablo está atendiendo el desorden que hay en Corintios, ciertamente. Usted puede leer. Está hablando sobre profecías, está hablando sobre dones, está hablando de temas de desorden. ¿En qué contexto? En el servicio público, en la adoración pública. O sea, no nos hemos salido del contexto, continuamos en el mismo contexto. Y dice Pablo a las mujeres guarden silencio en las iglesias, porque no les permito hablar, antes bien que se sujeten, como dice también la ley. Y si quieren aprender algo, que pregunten a sus propios maridos en casa, porque no es correcto que la mujer hable en la iglesia. ¿Acaso la palabra de Dios salió de ustedes o solo a ustedes ha llegado? Pablo está diciendo, esto está tan claro que lo que está diciendo en esa pregunta es, ¿se fue? ¿Ya ustedes no siguen la palabra de Dios o esto es algo que ustedes están añadiendo a la palabra de Dios en la manera en cómo están actuando? Es un tema serio, no es un tema de un solo versículo en la Biblia, es un tema y aún podemos ir y tenemos otros versículos y podemos ir sobre muchos otros versículos y cosas que vamos a estar diciendo en el día de hoy. Pero yo entiendo que está muy claro, vuelve y repite Pablo aún a la iglesia de Corinto. O sea que vemos que no es un tema solo con una iglesia en particular, es un tema de la iglesia en general, entendiendo que las epístolas son aún para la iglesia del día de hoy. Y la palabra permito, regresando a nuestro contexto, a nuestro texto del día de hoy, yo no permito en el versículo 12. Esa palabra permito, de hecho la encontramos, hay dos ocasiones que me parecen que nos dan entendimiento. Esa palabra también la utiliza Jesús en Mateo 19, 18, donde Jesús dice, Moisés os permitió divorciaros. O Moisés, ¿verdad? La ley a través dada a Moisés permitió al pueblo judío a que se pudieran divorciar. O sea que vemos que ese es un permiso, es un mandato, es una autoridad. Vemos también a Jesús en Lucas 8:32, cuando nos narra Lucas, que los demonios le rogaron que les permitiera entrar en el hato de cerdos. Lo que vemos aquí es los demonios diciéndole a Jesús que tiene toda autoridad, permítenos
entrar a ese acto de cerdo. O sea que esta palabra permito, es una palabra usada de un superior a un inferior para pedir permiso de hacer algo o negar permiso para hacer lo que está pidiendo. El hecho de que Pablo haya escogido esta palabra, que esa palabra es epitrepo, el hecho de que él haya escogido esta palabra pudiera implicar, como dije anteriormente, que había mujeres en la iglesia de Éfeso que deseaban predicar en público y de esta manera tener autoridad sobre la congregación, como lo que estamos viendo que está pasando hoy día. Aquí Pablo no está dando una opción, no está dando una sugerencia. Pablo está hablando como apóstol, según el primer versículo de esta carta que dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús. Dice: yo no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre el hombre. Usted puede pelear con eso todo lo que usted quiera, pero las palabras están claras. La vida espiritual y en bendiciones, hermanas amadas, los hombres y las mujeres tenemos igualdad delante de Dios. Esto no es solo del Nuevo Testamento. Aún en el Antiguo Testamento Dios elevó a las mujeres al mismo nivel de los hombres. Esto no es un tema de quién soy yo delante de Dios. Cuando Dios hablaba en el Antiguo Testamento de bendiciones espirituales y de mandatos, era lo mismo para hombre o mujer. Ahora bien, cuando habla de roles, hay una diferencia. Habla de funciones y trabajos, hay una diferencia. Las promesas del Antiguo Testamento no hay distinción para hombre y para mujer. Si una mujer o un hombre pecaba, la ley le aplicaba de igual manera. La responsabilidad espiritual para el hombre y para la mujer en el Antiguo Testamento era de igual manera. En la adoración se esperaba a la mujer que adorara de igual manera que el hombre. Y en el valor de la vida, ni decir, era de igual manera. Aún imagínense en el voto nazareo que nos habla en Números, en el capítulo 6, el voto nazareo era para mujer o para hombre. Era un compromiso a dedicar la vida a Dios. En Proverbios 6:20 nos habla y dice: guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. ¿Cómo la madre enseñará algo que no se le es permitido aprender? No. Dios no hace diferencia. La mujer debía aprender la ley para poder enseñarla a sus hijos. Yo pienso que debemos ir a Gálatas, capítulo 3, versículo 28, porque pienso que es un versículo que lamentablemente se ha malinterpretado y normalmente es el versículo que se utiliza para establecer que la mujer sí puede enseñar de igual manera que el hombre en el aspecto de la adoración pública. Dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo Jesús. Entonces, toman este versículo y dice, ya ahí usted ve, ya se acabó. Ahí dice claramente que ya no podemos ver hombre o mujer. Ahora bien, cuando se escribió, me pregunto yo, y cuando se escribió eso, ya no existían esclavos, aún en la iglesia existían esclavos, que en este caso eran siervos de sus amos. Las diferencias en funciones continuaron. Lo que está diciendo el versículo es que cuando estamos en Cristo, delante de Cristo somos uno y no hay diferencia. Cristo no nos ve por lo que nos diferencia en nuestros roles. Usted me ve aquí predicando y nos paramos delante de Cristo y delante de Él somos iguales. No hay diferencia. Pero cuando vamos a trabajar en la obra del Señor, cuando vamos a conducirnos como creyentes, sí, Dios nos ha dado unos roles específicos. Y en eso sí hay diferencia.
Lo que el versículo nos está apuntando, si usted va a los versículos anteriores, nos está hablando de la salvación. El versículo 13, ahí en Gálatas nos dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiendo hecho maldición por nosotros, porque Cristo escrito está: maldito todo aquel que cuelga de un madero. Vemos el contexto de salvación. Versículo 22, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Cristo fuera dada a todos los que creen. Ahí no nos está hablando de un contexto de funciones o cómo nos debemos conducir en la iglesia. Ahí solo nos está hablando de la salvación, que en Cristo somos iguales. En Cristo no hay diferencias en quienes somos delante de Él y en cuanto a la salvación. Se salvan esclavos, se salvan libres, se salvan mujeres, se salvan hombres y así sucesivamente. Hermano, y tenemos que tener esto claro porque trae deshonra al Señor, porque ir en contra de lo que la palabra de Dios dice siempre va a traer problemas. Vemos también que en el Nuevo Testamento no hay mujeres predicadoras, no hay mujeres evangelistas, no hay mujeres que hayan escrito libros del Nuevo Testamento, no hay mujeres pastoras. Esa no es la norma, eso no es lo que vemos en el Nuevo Testamento. ¿Pero significa esto que la mujer no puede predicar? La respuesta es no, no significa eso. Significa que no puede predicar en este contexto. En el contexto donde la iglesia se reúne, la mujer no debe predicar. Pero significa que no puede predicar a aquellos que se pierden, que necesitan a Cristo. Claro que puede predicar. Significa que no puede predicarle a sus hijos. Claro que puede predicar. Significa que no puede predicar en un contexto donde hay otras damas. Claro que puede predicar. De lo único que está hablando Pablo es del contexto de cuando la iglesia completa se une, se congrega. En ese momento no debe predicar. No lo debe hacer porque si no implicaría deshonrar a Dios. Algunos dirían, bueno, Jesús no dijo nada en contra del liderazgo de las mujeres en la iglesia. Bueno, honestamente yo creo que lo dijo todo. Yo creo que lo dijo todo sin una palabra. Escogió 12 apóstoles hombres. Los apóstoles hombres y sus delegados apostólicos hombres también fueron quienes, cargados por el Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Pienso que es suficiente ese hecho. ¿Y qué es lo que Pablo prohíbe? Vemos dos factores que Pablo prohíbe. Si volvemos a Primera de Timoteo capítulo 2, versículo 12, donde dice: yo no permito. Vamos a ver qué es lo que no permite. No permite, como he dicho, que la mujer enseñe. Y es importante esa palabra enseñar, porque esa palabra que le permite que enseñe, ¿verdad?, que viene de la palabra enseñar, esa palabra es un infinitivo presente. ¿Y por qué digo eso? Porque es importante, porque sé que probablemente hay mujeres tomando notas para después sentarse conmigo, pero entienda lo que es esta palabra. Esta palabra es un infinitivo presente y es importante eso porque significa que esto aplica solo en este contexto. No limita a la mujer a enseñar. Aquí Pablo no está diciendo la mujer no puede enseñar en ningún lugar. No. Pablo no está diciendo eso. La mejor traducción de eso debería ser: no le permito que sea maestra. No le permito que sea maestra, tomando el contexto de la carta, porque no podemos sacar el versículo de la carta, en medio de la congregación. Eso es lo que está diciendo el texto. Pablo no prohíbe a las mujeres enseñar bajo otras condiciones y circunstancias apropiadas, sino lo que prohíbe es ocupar el puesto y la función de pastor o maestro de la iglesia. En estos días los hermanos sacaron, finalmente tenemos una página de YouTube donde usted puede ver los videos. Yo pienso que probablemente ya pronto nos la tendremos, hermanos. El otro punto que prohíbe es ejercer autoridad sobre el hombre. Vemos que yo no permito que la mujer enseñe,
ni ejerza autoridad sobre el hombre. Y ejercer autoridad se refiere a dar órdenes o convertirse en una autoridad sobre alguien. Pablo prohíbe a las mujeres el ejercer cualquier tipo de autoridad sobre los hombres en la iglesia. No debe la mujer ejercer autoridad sobre el hombre. Los ancianos, evidentemente, como nos dice ahí mismo en el capítulo 3, si vamos un poquito más adelante en el capítulo 3, versículo 2, nos dice: un obispo debe ser pues irreprochable y que marido de una sola mujer. Los ancianos, ¿verdad? Y sabemos que esas palabras obispo, anciano, pastor se utilizan intercambiablemente, pero se refiere al mismo cargo. Deben ser hombres, un marido de una sola mujer. Si usted va al versículo 17 del capítulo 5, nos dice los ancianos que gobiernan bien. Y eso, los ancianos, se está hablando en masculino. Ese artículo nos lleva a entender que es masculino, no hay mujeres. Esto está diciendo, como he dicho, que las mujeres no pueden enseñar en ningún lugar. No, las mujeres sí pueden enseñar en muchos lugares. Esto no imposibilita a la mujer a enseñar. De hecho, vaya conmigo a Hechos, capítulo 18, versículo 26. Quiero guiarlo a través de las Escrituras porque es importante que veamos todo lo que la Biblia debe decir al respecto. Ustedes saben que la Biblia nos habla de que Apolos era un tremendo predicador. De hecho, probablemente mejor que hasta algunos apóstoles, probablemente como predicador. Y fíjense algo, dice en el versículo 26 del capítulo 18 de Hechos: y comenzó a hablar abiertamente en la sinagoga, está hablando de Apolos, y dice: pero cuando Priscila y Aquila lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. ¿Quiénes estaban ahí? Priscila es mujer. Y Aquila, ¿qué hicieron? Lo escucharon hablando en la sinagoga en público y automáticamente fueron aparte, porque son fieles a las Escrituras, fueron aparte y enseñaron a Apolos. ¿Priscila tendrá algo que enseñarle a Apolos? Muchas cosas le tuvo que haber ayudado a entender a Apolos en conjunto con su esposo. O sea que aún vemos cómo el ministerio de la enseñanza de la mujer es una bendición. Aún en mi casa yo me quedo sorprendido cómo mi esposa se sienta con mis hijos, estudia, habla con ellos. Aún yo aprendo en algunas ocasiones, en muchas ocasiones, de su enseñanza. A veces hay un ministerio de Aviva Nuestros Corazones y a veces ella, ¿verdad?, siempre me envía para que yo corrobore lo que ella está aprendiendo. Pero cuando lo escucho digo: wow, estas mujeres son increíbles, que muchos saben de las Escrituras. Pero hermanos, tenemos que entender que en el contexto de cuando la iglesia se reúne, eso no está correcto. Vemos que las mujeres deben enseñar a otras mujeres, como dice en Tito capítulo 2, las mujeres deben enseñar a otras mujeres. Tampoco esto significa que las mujeres no pueden orar, pero claro, cuando hay adoración pública, quienes deben orar son los hombres, deben dirigir la oración, pero las mujeres pueden orar. Nosotros tenemos como iglesia nuestro tiempo de oración y oramos hombres y mujeres, pero quienes dirigen la oración, los hombres somos los llamados a dirigir la oración. Y como vemos, el tema de la enseñanza y la predicación es que la predicación, hermanos, es ejercer autoridad. O sea, que el hecho de que una mujer predique ya está ejerciendo autoridad sobre el hombre. Porque la predicación es autoridad. La predicación no es un tema de sugerencias, como he dicho en otras ocasiones. La predicación es un tema de mandatos. O sea, que automáticamente una mujer enseña, está ejerciendo autoridad sobre el hombre, si es el caso que hay hombres en ese lugar. Dice MacArthur, dice al respecto de esto: las mujeres deben dejar de creer la mentira de Satanás de que la única función importante es la del liderazgo. Las personas por lo general desean lugares de preeminencia, no servir humildemente a otros, sino estimular su egoísmo y ganar poder y control. Sin embargo, los líderes llevan una pesada carga y responsabilidad, y la función de subordinarse muchas veces
es una de las de mayor paz y felicidad. La subordinación no es un castigo, sino un privilegio. Fin de la cita. Esto nos lleva a nuestro tercer punto en el día de hoy, nuestro punto final. Y es lo que nos muestra el versículo 13, porque Pablo nos explica por qué. Nos dice, porque Adán fue creado primero, después Eva. Esto nos habla del diseño de Dios a la mujer. Ya vimos el mandato, vimos la prohibición y ahora vemos el diseño de Dios a la mujer. Y este tema lo continuaremos también en la próxima predicación, pero voy a resaltar unos puntos importantes del diseño de Dios a la mujer. Si alguien tiene dudas en cuanto al contexto, que normalmente es lo que hacen normalmente las mujeres que predican y justifican la predicación, ¿verdad? Y no voy a entrar en si son creyentes o no, ese no es mi trabajo. O sea, simplemente yo estoy predicando la palabra de Dios, yo no veo los corazones de nadie, yo no juzgo a nadie para salvación, pero sí nos toca ver el fruto. Y probablemente estamos viendo en cierta manera, si hay una mujer que conoce esto, entonces hay un problema. Ahora bien, tengamos cuidado. Nosotros no estamos llamados a ir a sacar mujeres predicando en los lugares, nada de eso, hermano. Tenga cuidado porque si está lidiando con una mujer de Dios que es ignorante a esto, tenga cuidado, no vaya a lastimar a alguien. Asegúrese, enséñele las escrituras, hable con amor. A los hermanos nosotros los tratamos con amor. Ahora bien, si es alguien que ya insiste en esto y simplemente insiste en desobedecer, pues sabemos que tenemos que hacer una línea y probablemente lo que tenemos es que evangelizarla y aún mostramos amor en el evangelizar. Pero si alguien tiene dudas en el contexto, ¿verdad? Y trata de defender el hecho de que Pablo estaba hablando en el contexto judío y aún el griego, y que esto no aplica en este tiempo, porque Pablo estaba hablando específicamente ahí. Fíjense que el argumento de Pablo en el próximo versículo ya queda invalidado el hecho del contexto. Porque Pablo no nos va a hablar de qué hacían los judíos o cómo se manejaban los judíos, que la razón no tenía que ver con los judíos, la razón no tenía que ver con los griegos, la razón no tenía aún específicamente que ver con la iglesia en Éfeso. La razón que Pablo da de lo que está enseñando es porque Adán fue formado primero, fue creado primero y después Eva. Y esto nos habla del diseño original de Dios en la creación. Esto es fuera del tiempo. Esto no va en el tiempo. Pablo va del tiempo donde él está escribiéndole a Timoteo para la iglesia de Éfeso y va y pasa todas las páginas y llega a Génesis, capítulo 2. Ahí llega el apóstol Pablo para explicar y dar la razón del por qué. O sea que si usted dice, no, esto es un tema de contexto de judío, todavía en Génesis no estaba la ley ceremonial, no había ni un solo hebreo, porque Abraham fue el primer hebreo. No había un griego, no había nadie, simplemente es el diseño de Dios original para la mujer y para el hombre. Y el diseño de Dios para la mujer es de estar en sumisión a su esposo. Esto no fue un plan B por el pecado. De hecho, si usted se da cuenta, la caída es en el capítulo 3, en el versículo 2, es que Dios le da el diseño a la mujer. O sea, no fue que Dios se le ocurrió y fue un plan B para darle el diseño a la mujer. No, el diseño que usted tiene, mujer, no es un accidente. No fue Dios resolviendo algo, fue la intención eterna de Dios. Fue su voluntad. La caída del hombre no fue la causa, pero sí el diseño de Dios. De hecho, la caída fue a causa de no seguir el diseño de Dios. Adán falló en liderar a su esposa y Eva falló en usurpar la posición de Adán. El problema fue precisamente no seguir como Dios lo había diseñado. Y el primer elemento del diseño de la mujer es someterse a su esposo. Vayamos al libro de Génesis. Hay algunos aquí que a lo mejor han leído toda la Biblia de la semana en este ratito. Qué bueno. 2:18, Génesis 2:18, nos dice: entonces el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda adecuada. Y el Señor Dios
formó de la tierra todo animal del campo y toda ave del cielo, los trajo al hombre para ver cómo los llamaría. Como el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. El hombre puso nombre a todo ganado y a las aves del cielo y a todo animal del campo, pero para Adán no se encontró una ayuda que fuera adecuada para él. Hermano, el género humano cayó en condenación, como he dicho, por no someterse al diseño divino de Dios. Eva no estaba apta por naturaleza para asumir la posición de la responsabilidad del liderazgo. Cuando salió de la protección y liderazgo de Adán, se hizo vulnerable y cayó. Eso lo veo más adelante en el capítulo 3. Dios la forma como ayuda idónea para Adán, no la forma para ser líder como Adán. Es una posición diferente. Y en el caso de Adán, como he dicho, ¿verdad? Porque podemos tirar a Eva y decir fue culpa de Eva, Adán falló en su función de líder y siguió a Eva y todo el orden divino se pervirtió. La caída no fue solo por la desobediencia al mandato de Dios, sino por la violación a las funciones que Dios había señalado para cada uno de ellos. La caída fue a causa de la desobediencia, pero también por violar el diseño de las funciones que Dios le había dado y las responsabilidades a cada uno de ellos. Eva no debía haber asumido el rol de liderazgo. De hecho, si vemos ahí en el capítulo 3, versículo 8, cuando ocurre el pecado, ¿a quién Dios llama? Y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día. Entonces el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto. Pero el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás? Y respondió: te oí en el huerto, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te ha hecho saber que estabas desnudo? Le preguntó Dios. ¿Has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? De hecho, cuando dieron el mandato, Eva no estaba en la figura. El mandato se lo dieron a Adán. Y dice: la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Se fue como un corderito detrás del liderazgo de Eva. Y fallando al diseño de Dios, todo cayó. Y así mismo es para el día de hoy, hermano. Si nosotros no llevamos el diseño de Dios como Él lo ha puesto, la iglesia va a estar en graves problemas. El matrimonio va a estar en graves problemas. Usted muéstreme un matrimonio donde hay una mujer liderando el hogar y yo le voy a mostrar un matrimonio con graves problemas. Porque como dice en 1 Corintios 11, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiera rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello, raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Leí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 5 al 9. Mujer, Dios te diseñó para que te cubras en el liderazgo de tu esposo. Y cuando la iglesia se reúne bajo el liderazgo de hombres piadosos, llamados al ministerio a asumir esa responsabilidad, te guardamos, te cuidamos, porque quieres salirte de la protección que Dios te ha dado. Esto no se trata de machismo, esto no se trata de abuso, esto no se trata de nada de eso, hermano. Esto se trata, mujer, que Dios te ha puesto en un lugar donde debes ser protegida, en un lugar donde vas a experimentar ese amor, esa protección de parte de Dios. El salirte de ahí solo va a traer problemas a tu vida. Y dice también, no lo dice en 1 Timoteo, pero nos dice lo que hemos leído en Génesis, que la mujer debe someterse al esposo porque es su ayuda idónea. El término ayuda idónea es el término que Dios utiliza para referirse a sí mismo, a su relación de ayudador de Israel en el Antiguo Testamento.
Tú estás llamada a apoyar el liderazgo del hombre y a facilitar su rol que Dios le ha dado. Tú estás ahí como una fortaleza para defender, apoyar, socorrer y consolar cuando es necesario. De la misma manera como nuestro Dios utiliza ese mismo concepto de ayuda idónea, Él te comparte ese rol y dice, tú eres ayuda idónea. Si dijéramos que ser ayuda idónea es deshonroso, Dios nunca se hubiese llamado ayuda idónea. Dios te ha diseñado para hacer ayuda, la idónea. No hay ninguna como tú. Ayuda idónea define tus roles y funciones, quién eres delante de Dios, quién eres en las manos de Dios. Es una marca distintiva que Dios te ha dado solo a ti. Es una marca que te identifica y te distingue para su gloria. Tomar otro rol o función es deshonrar a tu Creador pensando que se equivocó en la manera como te creó. Yo hago una exhortación y especialmente a los hombres en este momento. Hombres, nosotros ponemos a las mujeres en tentación por no hacer lo que Dios nos ha mandado. Yo no sé si usted sabe, pero la mayoría de las personas que están dispuestas a servir en las iglesias son mujeres. Yo no sé si usted sabe, pero la mayoría de la asistencia a las iglesias son mujeres. Entonces, cuando predicamos de un tema así, decimos, sí, eso es culpa de las mujeres. Seamos hombres y asumamos nuestra responsabilidad. Yo diría que mayormente es un problema del hombre, porque los hombres como Adán, por estar haciendo otras cosas, no lideramos a nuestras esposas, no lideramos la iglesia, porque nos estamos entreteniendo y no ejercemos el liderazgo con amor sacrificial, lo lideramos con odio, con motivaciones equivocadas, con orgullo, con maltrato. Y ponemos a las mujeres en tentación a usurpar. Sabemos que es parte de lo que en Génesis 3 habla de su maldición. Lo ponemos en tentación a controlar. Es su debilidad, como nosotros tenemos las de nosotros también. Y sabemos que esto no es una excusa para las mujeres. No es una excusa aún así, aunque no hayan hombres para liderar. Una mujer piadosa no tomaría el liderazgo de una iglesia porque no hay hombres. Una mujer piadosa, estoy seguro que oraría al Señor para que provea a los obreros fieles que se necesitan. Hermanas, el pensar que someterse es una señal de debilidad, estaríamos diciendo que nuestro Salvador es débil, porque Él se sometió voluntariamente al Padre y al rol en la Trinidad como Hijo, y tomó un lugar de siervo, y se sometió aún a su propia creación. ¿Qué mayor ejemplo de sumisión deseas? 1 Corintios 11:3 afirma, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Por esto Cristo es inferior al Padre? No, de ninguna manera. Tiene un rol diferente en la Trinidad. Pero el Padre y el Hijo merecen toda gloria y todo honor. De ninguna manera el Nuevo Testamento trata a las mujeres como inferiores espiritualmente. La primera persona a quien Jesús reveló que era el Mesías fue a una mujer, a la samaritana. A diferencia de la práctica de los rabinos en su tiempo, Jesús enseñaba a las mujeres y tenemos evidencia bíblica sobre eso. Las mujeres fueron permitidas servir a Jesús y a los discípulos. Después de su resurrección, a la primera persona que se aparece es a una mujer. Pedro nos recuerda a los hombres que a las mujeres se le debe dar honor como a coherederas de la gracia de Dios. Todas las promesas, hermana amada, todos los mandamientos y todas las bendiciones se aplican tanto a ti como a mí. Si estás aquí hoy e intencionalmente estás en negación de este mensaje que acabo de predicar,
Yo le pido a Dios que no haya sido yo la piedra de obstáculo. Pero sí puedo entender que el hombre y la mujer natural no perciben las cosas que son de Dios. Son locuras para ellos. Solo el Espíritu puede hacerte entender esto. No lo vas a poder entender. Simplemente me vas a poner en la categoría de machista y ya. Pero sí tengo noticias para ti. Este no es mi mensaje. Este es el mensaje de Dios. Y Dios no es machista. Necesitas simplemente arrepentirte de tu pecado y correr a Cristo. No ha habido un hombre en esta tierra que haya tratado mejor a las mujeres que Cristo. Hombre, no sabes cómo tratar a las mujeres, imita a Cristo. Él es el mejor. Aquel que no ha recibido a Cristo como Señor y Salvador, corre a Cristo como esa mujer de flujo de sangre que solo la esperanza la veía en Él. Tu esperanza está solo en Él. Cristo todavía salva hoy. Quisiera para finalizar, Proverbios 31, vaya conmigo. Hoy, como dije, hemos paseado por la Biblia, pero quiero cerrar con Proverbios 31. Porque a veces leemos de esta mujer virtuosa y a veces no entendemos el contexto completo de lo que es una mujer virtuosa. Pero hermanos, una mujer que reconoce el diseño de Dios en su vida, no está buscando lo que Dios no la ha llamado a hacer, sino que sus ojos están puestos en su relación con Cristo y hacer lo que Él le manda. Vamos a ver cómo se ve una mujer que recibe el diseño de Dios. Vaya conmigo a capítulo 31, versículo 25 y lea conmigo. No lea conmigo, perdón. Yo voy a leer, pero vaya siguiéndome en la lectura. El versículo 25. Fuerza y dignidad son su vestidura y sonríe al futuro. Abre su boca con sabiduría. ¿Por qué? Porque aprende. Abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. Ella vigila la marcha de su casa. Sus ojos están puestos en su hogar a lo que Dios la ha llamado. Y no comen pan de la ociosidad. Una mujer esforzada. Sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. También su marido y la alaba diciendo: muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Engañosa es la gracia y la vana belleza, pero la mujer que teme al Señor, esa será alabada. Denle el fruto de sus manos y que sus obras la alaben en las puertas de la ciudad. Mujer, sé como esa mujer virtuosa. Teme a Dios, teme a su palabra. Recibe el rol, el diseño que Dios ha puesto para tu vida. Demos gloria al Señor, oremos a Dios. Gracias, Señor, por este tiempo, Señor, que nos has dado en tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y verdadera. Yo te ruego, Señor, que estas palabras no se queden aquí, Señor. Que meditemos en ellas, Padre, aún los hombres y las mujeres, Señor. A las mujeres, para que puedan recibir el mandato tuyo, Señor, a aprender en silencio, tranquilamente, con toda, Señor, sujeción, con toda obediencia. Señor, también que puedan, Señor, recibir esa prohibición, Señor, y no deshonrarte, tratando de enseñar en la adoración pública o ejerciendo autoridad sobre el hombre. Y como hemos estudiado finalmente, Señor, que te ruego que reciban tu diseño, Señor. Reciban tu diseño, Padre, que ha sido tu idea desde la eternidad, Señor. Te doy gloria a ti por eso, Señor. Gracias por las mujeres amadas de esta iglesia, comunidad de gracias, Señor. Gracias porque son mujeres servidoras de ti, Señor. Sabiendo que aquí hay mujeres aún que pueden hasta saber más la palabra que yo, Señor. Sabemos cuán capaces son, Señor. Y por eso las has puesto con propósito, con las funciones y los roles que las has llamado, Dios. Yo te ruego que nos ayudes, Padre, a ser humildes ante tu palabra y tus mandatos y que queramos vivir para tu gloria y no busquemos la de nosotros mismos, Señor.
Te rogamos, te pedimos, Señor, que esta palabra quede en nuestras mentes, en nuestros corazones. Y aún nosotros los hombres no pongamos a las mujeres en tentación, Señor. Y que las cuidemos, Padre. Que las cuidemos, como así nos han mandado. A tratarlas como coherederas de la gracia. Te damos gloria, te damos gracias por tu palabra en el nombre de Jesús.